Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a seguir dándole funcionalidad y avanzando en el proyecto del componente que estábamos haciendo, que era un panel que pudiese mostrar una imagen de fondo a elección del usuario. Y lo primero que quiero comentar es que había definido una propiedad de tipo string, ruta imagen, que ya solo con ponerla aquí y poner el getter y el setter, automáticamente cuando yo agregaba el componente a un frame de prueba, aprovecho para comentar que tengo un proyecto para el componente y un proyecto para probarlo, con un frame creado sin más, pues para incluir el componente, ¿vale? Lo tengo separado, siempre lo pruebo por separado. Si agrego aquí mi componente y voy a ruta imagen, solo con eso ya podíamos editar aquí ese string, esa propiedad de tipo string. Bien, este editor de propiedades que aparece aquí, o este de aquí, los pone NetBeans por defecto. Y esto lo hace para ciertos tipos de propiedades nada más. Si la propiedad es de tipo string o por ejemplo de tipo booleano, nos sacaría un checkbox de este tipo, o también si es de tipo entero también lo hace, o double o float, variables de tipo decimal, lo hace también. Incluso también con variables más complicadas, como por ejemplo si fuese un color, que nos sacaría algo de este tipo, ¿vale? Una paleta de colores de este tipo. Si la propiedad es de tipo color, sacaría algo así. También si es de tipo font, una fuente, nos sacaría para seleccionar una fuente. Y si es de tipo file, que es la que nos interesa, nos sacaría un explorador de archivos para seleccionar un archivo. Eso nos viene muy bien porque en realidad la ruta de imagen, yo aquí me gustaría que me sacase un explorador de archivos para seleccionar el archivo de la imagen. Entonces, para que me saque ese explorador de archivos, tengo que cambiar el tipo de propiedad y ponerle que sea de tipo file. Hago el import y cambio el getter y el setter, evidentemente, porque estos devuelven y reciben strings. Entonces cambio getter y setter. Y este componente así directamente, todavía sin funcionalidad, si yo lo compilo y voy al frame, fijaros que siempre que actualizo borro el componente del frame de prueba y lo vuelvo a agregar porque si no NetBeans no lo actualiza bien. Así que acostumbraros a hacer eso. Y voy aquí a ruta imagen. Si ahora doy en los puntos suspensivos, automáticamente ya me saca un explorador de archivos para seleccionar un archivo. Lo cual está muy bien porque lo hizo automáticamente. Detectó que la propiedad era de tipo file y por tanto para rellenar una propiedad de tipo file me saca un explorador de archivos. Genial. Bien, ¿qué falta ahora? Darle funcionalidad al componente. ¿Cómo le damos funcionalidad al componente? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es pintar esa imagen en el fondo del componente. Para eso tenemos que saber cuál es el método que se dedica a pintar el componente. Esto evidentemente hay muchas cosas que no se saben porque hay 1000 casos diferentes y hay que tirar de internet. Esto no hay otra opción, ¿vale? Entonces descubrimos que para pintar el componente existe el método paintComponent, que si vamos aquí a redefinir método, ese método ya está implementado en la clase JComponent de la cual estamos heredando. Lo podemos buscar, tenemos aquí el método paintComponent, este es, y lo que vamos a hacer es redefinir su comportamiento, o sea, reescribir el método. Bien, le damos aquí y tenemos la llamada al super, que ya sabéis que es la llamada al código que ya está implementado en la clase padre. Lo que voy a hacer es meter debajo mi propio código para que se pinte el panel y además se pinte la imagen. Bien, ¿cómo pintamos la imagen? Pues a través del objeto este graphics nos va a permitir pintar la imagen. G.drawImage y esto recibe, si os fijáis, un objeto de tipo imagen y unos cuantos argumentos después. Voy a dejarlo aquí, de momento así. Y voy a crear el objeto imagen a partir del archivo. Entonces, hago esto. Esto lo podéis encontrar por internet, es bastante típico. Hago los imports. Eso es. Y le paso la ruta. Get absolute path. Ahí está. Bien. Entonces ahora al draw image este le paso esto.getImage y le paso donde quiero que se pinte, la coordenada 0,
0 y aquí un null. Bien, con esto prácticamente ya está. Lo que pasa que este código hay que elaborarlo un pelín más y puede ser que alguien use este JPanel pero no rellene, por decirlo así, no edite la propiedad ruta imagen, por tanto esto sería null. Si se ejecuta este código siendo null, esto nos va a dar un null pointer exception como una casa, ¿vale? Entonces este código solo se debería de ejecutar cuando la propiedad ruta imagen tenga algo. ¿Cómo hago eso? Aquí podríais hacer las comprobaciones un poco que quisierais y que vierais lógicas, pero yo voy a hacer que sea distinto de null y que el fichero exista, ¿vale? El método exist de file nos sirve bien para esto. Entonces, en el caso de que, o sea, siempre se va a llamar al super, es decir, siempre se va a pintar el panel sin ningún problema, y luego en el caso de que tengamos algo en ruta imagen, pintamos además esa imagen. Vamos a probar lo que hicimos a ver si esto funciona. Limpio y construyo y voy aquí. Ya os digo, borro esto de aquí y lo vuelvo a agregar. Voy a ruta imagen, selecciono esta imagen que tengo aquí preparada, doy a aceptar y fijaros que ya en el panel me pone de fondo la imagen. Si yo a este panel yo ahora le puedo agregar componentes sin ningún problema, le puedo agregar una etiqueta, esto funciona como un panel sin más, ¿vale? Un button o lo que sea. Y podría por supuesto ejecutarlo y ver que esto funciona perfectamente. Ahí tenemos nuestro panel personalizado que sirve para poder poner una imagen de fondo. Y lo bueno es que este componente que acabamos de hacer lo tenemos en la paleta de NetBeans para usarlo en cualquier proyecto que queramos. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo poder cambiar la opacidad de esta imagen para que no quede para que quede más transparente y poder tener un poco más de control sobre la imagen que ponemos.